Tengan todos muy buenas tardes. Como siempre, le damos a todos la bienvenida a, a esta conferencia en el día de hoy que se transmite a través del internet por el Centro de Enseñanzas Uriel. Y de igual manera le damos las gracias a ustedes su asistencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con el trabajo que debemos realizar, y pues debemos comprender que el hecho de nosotros tener un cuerpo físico, tener unas condiciones de vida, es por algún objetivo, y uno de esos objetivos obviamente darle a este cuerpo todas las condiciones para que esté bien, llena de salud, se pueda acostar en una cama confortable, en fin. Pero también tenemos otro objetivo, que es ir evolucionando como persona a nivel espiritual. A través de estos estudios pues se ha afirmado que al ser humano todas las cosas se le han quitado o se le quitarán, menos todo aquello que vaya relacionado con el crecimiento espiritual. Son cosas que siempre permanecen y que eso nuevamente lo retoma en su próxima existencia. Por eso debemos luchar, debemos tratar de darle a la vida un matiz diferente para que no solamente podamos crecer en forma material, sino que también un crecimiento de tipo espiritual. Reflexionando un poco sobre los temas del maestro Samael Aun Weor, de vez en cuando leo los libros del maestro. Uno debe buscarse la manera de automotivarse, de buscar la manera de buscar las didácticas para uno poder avanzar en este camino, porque las cosas en el medio en que vivimos no es tan fácil, y todo el ser humano, todos los seres humanos quiere desintegrar todo, pero menos su propio dolor. Generalmente a nosotros nos gusta el sufrimiento y podemos sacrificar cualquier cosa. Dice el maestro que hay personas que es capaz de sacrificar su vicio. Si quiere dejar de tomar, no toma. Si quiere dejar de fumar, pues hace el sacrificio y no fuma. ¿Ya? Pero nunca es capaz de sacrificar su propio dolor. Se torna difícil sacrificar el dolor. Y muchas pues se contenta hablando de su dolor. Se convierte en una canción psicológica donde cada quien expresa lo que la vida le ha dado, cómo le ha pagado la vida, en fin, se siente como que cierta satisfacción contando su dolorosa existencia en este planeta Tierra. Sin embargo, con todo eso nosotros queremos salir del infortunio, pero no queremos sacrificar el dolor. También el maestro menciona en sus libros que mientras el ser humano no tenga dentro de él el deseo de cambiar, no hace el esfuerzo por cambiar. El trabajo es individual. El trabajo del ser humano no lo define una persona, sino la necesidad que tenga él de cambiar. Siempre hemos dicho que el ser humano crea su propia forma de vida, su propio dolor, y es el ser humano que tiene la capacidad de salir de él. Nadie lo puede hacer por él. Nadie puede alimentarse para saciar el hambre por los demás. Si yo tengo hambre, yo tengo que alimentarme. No el vecino ni el amigo se va a alimentar para saciar mi hambre. Solamente el que tiene el hambre es el que puede alimentarse. De igual manera,
el que tiene el dolor, nadie puede sacarlo del dolor, solamente él mismo tiene la capacidad de salir del dolor, porque él mismo lo ha creado. Entonces, debido a estas cosas, muchas personas buscan las religiones, buscan los grupos esotéricos, con el fin de salir del dolor. Y es claro que nos muestran diferentes caminos, y en todas las religiones encontramos de una u otra manera cierta sabiduría, pero sin embargo, uno va a un grupo y dice, no, este es el camino verdadero. Va a otro grupo y también nos dice, este es el camino verdadero. Y en todo nos ofrece la salvación. Nos dice, si tú perteneces a este grupo, tenga la seguridad que tú te vas a salvar. Porque solamente a través de las prédicas y los conocimientos que se da aquí es la realidad. Y por lo tanto van a alcanzar la salvación. Y normalmente terminamos hablando de los otros grupos. Siempre he dicho que esto es de humano, porque siempre la religión es la misma. El que divide las religiones es la mente del ser humano. Los principios espirituales son eternos. Y en cada religión tiene de una u otra manera esos principios espirituales. Todos. El problema de la humanidad es que a pesar que estamos en unos grupos religiosos, la conciencia continúa dormida. Y es normal que una conciencia dormida pues tenga un comportamiento independiente o contra de lo que él predica, porque la conciencia duerme. El estado de conciencia del ser humano o la conciencia libre en el ser humano, pues sencillamente es el que puede experimentar la auténtica religión, la auténtica verdad. Por eso podemos decir que cuando cualquier grupo esotérico, su conocimiento va dirigido al despertar de la conciencia, se puede decir que es un grupo que tiene vida, que tiene luz, que tiene calor. Cuando un grupo, sus conocimientos va dirigido de pronto a una creencia únicamente, a sentirse bueno, bondadoso y salvo, pues se puede decir que es una religión muerta, donde no hay esperanza, ¿no? Porque realmente todo obedecemos a una moral, o digámoslo así, a una falsa moral, donde ante las demás personas queremos aparentar un comportamiento idóneo. Nos sentimos hijos preferidos de Dios y tenemos unas actitudes más o menos para que la gente crea que uno ha cambiado. Pero como dicen los sabios, detrás del incienso y la oración se esconde el delito. Pues aparentemente un aspecto y una cara de mansedumbre, una mirada de piadoso, pero detrás de todo eso se esconde el delito. Detrás de todo eso está el ego, está nuestro propio Satán. Y si el grupo no apunta a esa parte, a conocer su propio Satán, su propio delito interior, es normal pues que únicamente nos quedamos con una moral de apariencia, pero no unos auténticos valores espirituales que solamente se expresen en aquel que libere su conciencia. Nosotros como grupo aquí en el Centro de Enseñanza Uriel, pues tratamos de orientar a todos los discípulos que asisten y a todos los que siempre nos sintonizan a través de la internet, pues la necesidad de no perder el tiempo, de empezar ya a trabajar, porque como hemos notado, el tiempo se va agilizando de tal manera que ya los días son más cortos. Y por esta razón nosotros tenemos que también ir agilizando nuestros trabajos interior, porque nos coge el tiempo y nos llega la vejez y después vamos a lamentar de haber perdido el tiempo miserablemente. Vamos a morir sin saber para qué hemos venido a esta existencia. Entonces,
pues este tema del día de hoy, que son los 4 caminos, no vamos a explicarlo como ya normalmente la gente se lo sabe. Vamos a enfocarlo en el trabajo de cada uno de nosotros. Vamos a apropiarnos de este conocimiento para poder realizar un trabajo, que es lo importante. Vamos a reflexionar sobre cada cosa, cada tema, para ver en nosotros mismos qué tanto nosotros hemos evolucionado, hemos avanzado en este camino espiritual. Pues para empezar, se dice que hay muchos caminos para llegar a Dios. Como dije anteriormente, para todas las religiones, ese es el camino verdadero. Inclusive, estamos hablando de católico, evangélico, por ejemplo, los que practican, por ejemplo, los mahometanos, esas escuelas esotéricas antiguas, el budismo, en fin, para todos ellos, inclusive la misma gnosis, para todos ellos es el camino verdadero. Y que ese es el camino que nos conduce a Dios. E inclusive muchos estudiantes gnósticos afirman, ¿no? Este es el verdadero camino que nos conduce a Dios. Pero una cosa es realmente encontrar el camino y otra cosa es realizar un trabajo. Porque podemos decir, en todo está el camino. En todas las religiones está basada sobre las Sagradas Escrituras y en ella está contenido el medio para llegar a Dios. Pero una cosa es leer o creer y otra cosa es vivir las cosas sagradas, las cosas de Dios. Sin embargo, el maestro Samael Aun Weor afirma que hay un solo camino. Ese camino lo menciona el Maestro Jesús cuando a él le pregunta, maestro, ¿cómo hago para alcanzar o para hacer esos grandes milagros y prodigios que tú haces? Y el Maestro Jesús le responde a sus discípulos, mas tú podrás hacer esto y mucho más, mas busca la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, él habla de una verdad. Y cuando hablamos de esa verdad, estamos hablando de cosas que se han vivido, de la vivencia. Cuando el maestro Samael afirma en nombre de la verdad, está diciendo que él no es falso, que él le consta lo que está hablando. Generalmente todos hablamos de cosas que no nos consta. Sencillamente repetimos de lo que hemos leído, de lo que nos dicen, pero nunca para el ser humano esa es una verdad porque nunca le consta. De una manera es una verdad falsa, porque habla de una verdad pero que nunca la ha vivido, le consta. Entonces, la auténtica verdad es todo aquello que el ser humano haya comprobado, haya vivido directamente. Sin embargo, menciona el maestro Samael Aun Weor que para llegar a ese verdadero camino tenemos que pasar por 3 caminos anteriores. Eso quiere decir que tenemos que prepararnos para poder encontrar el auténtico camino para llegar a Dios. Necesitamos prepararnos, necesitamos adiestrarnos, necesitamos coger este vehículo y prepararlo para una labor. Porque es que llegar a Dios no es solamente creer en Dios y dar un diezmo, o sentirme bueno, o autoengañándome diciendo de que ya soy salvo. Y mientras más doy el diezmo, más me acerco a Dios, porque todo el mundo cree en eso, que mientras más da, más recibe. No, esa no es la manera de llegar a Dios. No quiere decir que sea malo uno aportarle
para que se difunda las enseñanzas. Pero eso no es un medio en el cual le puede confirmar que puede llegar a Dios. Es un requisito muy trascendental. Entonces, esa preparación, él hace énfasis, por ejemplo, en el camino del fakir, es una preparación, el camino del monje y el camino del yogi. Son 3 caminos anteriores para poder llegar al 4º camino, o al camino que nos conduce al reino de los cielos. Entonces, vamos a estudiar cada uno de ellos para poder comprender en nuestro trabajo esotérico lo que nosotros debemos realizar para realmente, para por lo menos ir penetrando a los mundos superiores e ir verificando por sí mismo eso que nos explican las Sagradas Escrituras, que nos hablan los maestros sobre las dimensiones superiores y sobre los estados superiores de la naturaleza y sobre todo los hombres superiores, los maestros, la jerarquía divina. Cuando el discípulo empieza a comprobar estas cosas, eso lo aferra más a estos conocimientos, porque ha comprobado, porque ha vivido. Pero antes tenemos que adiestrarnos. El camino del fakir, vamos a verlo en los 2 aspectos, en el aspecto externo que se conoce y en el aspecto del trabajo individual. El camino del fakir, los fakires pues ellos logran desarrollar una voluntad de tal manera que ellos pueden quedarse inertes un tiempo, pese a las condiciones del clima, frío, calor. Ellos controlan su vehículo, su cuerpo físico, porque desarrollan una voluntad férrea. Ellos muchas veces se acuestan sobre camas llenas de vidrio o con clavos, y tiene tanto esa voluntad y domina tanto esa voluntad que eso no le hace daño a su cuerpo físico. Ellos llegan a un punto en que puede dejar de comer un tiempo largo y sin embargo no le afecta, no pierde la vida, porque ha desarrollado una voluntad. Algunos llegan al extremo, al masoquismo, donde maltrata su cuerpo, porque según ellos, todas esas actividades, pues lo acerca a Dios. Según ellos, el sacrificio y el sacrificio que hace de ese cuerpo físico, obviamente le agrada a Dios, según ellos. Pero no comprendemos que Dios nos da un cuerpo físico, nos da un templo, que tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, porque a través de él es que se va a realizar el alma. En el camino de los monjes, ellos también se aíslan del área urbana, se van a los monasterios y ellos logran desarrollar una fe inquebrantable. Eso quiere decir que ellos logran equilibrar sus emociones a través de la oración, a través de la meditación. Ellos pueden delante de él pasar todo lo que quiera pasar, que ellos se mantienen equilibrados emocionalmente. A través de la fe, a través de la oración. Ellos únicamente se aferran a su Dios y a través de esto, a través de esa fe, equilibra su parte emocional. Llega a un punto en que ellos se les puede dar cualquier acto de confesión y no son capaces de decirlo a nadie, aunque eso le cueste la vida. Una fe inquebrantable. El tercer camino es de los yogis. Ya los yogis, ellos logran desarrollar un poder de la mente. Ellos a través de la meditación alcanzan a lograr a desplazarse a través de la mente a las dimensiones superiores y pueden predecir muchas cosas,
porque ellos se pueden trasladar en un pasado, en un futuro. Y por eso muchos lo ven como grandes maestros. Tienen poder y equilibrio de la mente. Ellos desarrollan, se adiestran en el ejercicio de la meditación. Fíjese que cada uno por aparte se adiestra en una labor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo que debemos realizar? Podemos decir lo siguiente. Este cuerpo físico tiene 5 centros de energía. Tenemos el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Estos centros de energía le da vida al ser humano, lo mantiene vivo en este plano tridimensional. Desafortunadamente, estos centros de energía están desequilibrados y por esa razón el ser humano, el 99% está enfermo. Es difícil ver a un ser humano bueno de salud. Siempre de algo sufre. Aparentemente lo ve bien firme, pero si tú ahondas un poquito más sobre esa persona, notarás que algo está fallando en él. ¿A qué se debe eso? Al desequilibrio de los centros de energía de esa máquina. Ahora, para uno poder entrar a un cuarto camino, necesita de los 3 aspectos. Necesito tener control de nuestra parte intelectual, de nuestras emociones, y para eso se requiere de una voluntad. Fíjese que en el camino del fakir, ellos desarrollan una voluntad, pero de tipo mecánica, no son conscientes. En el camino del monje, ellos desarrollan un control de sus emociones a través de la oración, pero no son conscientes de eso. Y el yogi desarrolla el poder de su mente a través de la meditación, pero le falta la voluntad, el equilibrio de la voluntad y las emociones. El fakir desarrolla una voluntad, pero le falta desarrollar el dominio de su mente y de sus emociones. Y el monje de igual manera domina sus emociones, pero no tiene control de su mente y de su voluntad. El discípulo gnóstico se debe convertir en un diestro de sus emociones, del centro emocional. Debe ser diestro de su centro motor, a través de una voluntad. Debe ser diestro de su centro intelectual, a través de la meditación y la concentración, el dominio de la mente, para poder alcanzar y poder manejar el centro sexual. La base fundamental de la vida, del crecimiento del ser humano y el desarrollo espiritual está en su centro sexual. No podemos nosotros penetrar a unos centros de energía extremadamente rápido si antes no se domina los centros anteriores. Si no dominamos el centro intelectual, o sea, no, en este caso imitamos a los yogis, si no dominamos el centro emocional, o sea, no imitamos al monje, y si no dominamos el centro motor instintivo, imitando al fakir, difícilmente podemos trabajar en el centro sexual. El fundamento del trabajo esotérico gnóstico está en el sexo. Y para eso, para lograr ese trabajo, tenemos que adiestrarnos en los centros anteriores. Eso significa que si nosotros no equilibramos los centros de la máquina humana inferior, no podemos adiestrarnos y alcanzar los centros superiores de la máquina humana. Entre otras palabras,
Si no trabajamos con el sexo, no podemos desintegrar lo que hay que desintegrar. Y no podemos reconstruir lo que hay que reconstruir en nosotros. Cuando hablamos de un cuarto camino, estamos hablando del matrimonio perfecto. Matrimonio es la unión de la matriz con el falo. O sea, que la perfección del hombre se realiza a través del sexo. Pero para nosotros convertirnos en seres diestros en este aspecto sexual, tenemos que primero adiestrarnos y tener control de nuestra mente, conscientemente. Tenemos que tener control de nuestras emociones conscientemente y crear una voluntad consciente para poder desarrollar el trabajo. A veces el discípulo se sienta a meditar, dice a meditar, todavía no ha aprendido a meditar, y se duerme, le da rasquiña, siente picazón, o sea, y así dura años y años en la gnosis. Y supuestamente meditó. Lo que hizo fue recordar escenas en su mente, revivir, recordar las cosas. Y supuestamente meditó. O sea, se vuelve uno mentiroso consigo mismo. Bueno, toma otra postura, se acuesta. Peor, se duerme más rápido. ¿Cuándo vamos a adiestrarnos? ¿Cuándo vamos a imitar conscientemente a ese faquir? Es que para nosotros poder avanzar eso, necesitamos hacer un super esfuerzo. Así como el ser humano se esfuerza y se levanta a las 4:30, pone el despertador a las 4:30 porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que cumplir un compromiso de trabajo laboral para traer el pan de cada día, y domina esa parte motor, crea una voluntad inconsciente, pero lo lleva el cuerpo a trabajar, a ganarse la platica. De igual manera, tenemos que desarrollar una voluntad consciente para realizar un trabajo espiritual. Por eso siempre he afirmado, en este camino de la gnosis, cambia el que quiere cambiar. Nadie obliga a nadie a cambiar. Porque el que quiere cambiar, desarrolla la voluntad. Hace todo el sacrificio. Al comienzo pasa trabajo. Al comienzo, de pronto en un ejercicio, se duerme, lo que sea, pero ya después se va adiestrando porque dele y dele hasta que logra alcanzar, desarrollar esa voluntad. Porque dentro de él hay una necesidad de trabajo. Si nosotros no empezamos por adiestrarnos a desarrollar esa voluntad, siempre vamos a ser unos fracasados en este tipo de trabajo psicológico. El maestro en Samael enseña que hay que hacer las runas. Y siempre hay una justificación para no hacerla. No, llego cansado. Lo hago en la mañana mejor. En la mañana no, que ya es tarde, tengo que ir a trabajar. Oiga, no desarrolla esa voluntad. Y sin embargo, vamos siempre a la conferencia, nos autoengañamos. Nos sentamos un ratico, 3 minutos, cerramos los ojos, empezamos a visualizar lo que hicimos. Y decimos, madre, elimíname esto, ya, estoy trabajando. Como si la cosa fuera a soplar y hacer botella. Ahora, ¿qué queda con las emociones? ¿Será que nosotros tenemos control de nuestras emociones? Es que si nosotros no controlamos nuestras emociones, te caes sexualmente. No puede practicar el arcano AZF. Y si no lo practica, no puede avanzar en estos caminos. Te cuesta mucho trabajo. Si tú emocionalmente estás desequilibrado, jamás podrás progresar en esto.
Ahora, resulta que el equilibrio de las emociones en el ser humano se logra cuando vayamos nosotros desarrollando el miticismo. Y lo que hace el monje. Ellos tienen devoción a Dios. Debemos reconocer que en nuestro interior existe un Dios, un Padre. Seamos devotos a ese Dios. Busquemos la manera de alimentar nuestras emociones. Vamos a escuchar música clásica. Vamos a deleitarnos con las cosas que nos da la vida. De esa manera vamos equilibrando nuestro centro emocional. Póngase a orarle a Dios, pídele a Dios que le dé fuerza. Sea consciente que existe un ser dentro de cada uno de nosotros. Vamos a sentir en cualquier momento la alegría de trabajar psicológicamente. Vamos a sentir la alegría de descubrir un ego y poderlo trabajar, porque ya se está equilibrando esa parte emocional. Una persona que para viendo novelas en la televisión, que para contando sobre fútbol, que están pendientes de lo que dicen los demás, que han identificado con todas las cosas, es un desequilibrado emocionalmente. ¿Cómo puede avanzar en estos trabajos psicológicos? Persona que se identifica con las cosas de la vida. No quiere decir que uno tiene que huir de estas cosas, porque precisamente en este gimnasio es como uno se puede realizar. El problema está en identificarse ante los eventos de la vida. Eso desequilibra el centro emocional. ¿Cómo una persona puede hablar de sexo desequilibrado emocionalmente? Es normal que se caiga, que tenga poluciones nocturnas. Es normal que ande todo, pues ahí todo desequilibrado, porque no ha equilibrado sus centros inferiores de la máquina humana. Y nuevamente enfatizo, cuando hablo de los tres caminos, fakir, monje y yogi, no estamos hablando sino de la necesidad que hay en cada uno de nosotros para poder avanzar en estos estudios, de tener control de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro instinto animalesco. Eso significa que si nosotros no interponemos la conciencia, no podemos desarrollar una voluntad consciente. Si no interponemos la conciencia, no podemos desarrollar una emoción consciente y equilibrada. Si no interponemos la conciencia ante una meditación, no se puede desarrollar y sacar de esa mente el batallar del pensamiento. Es difícil dejar la mente en quietud, en serenidad. Pero si no lo practicamos, nunca lo vamos a lograr. Si no hacemos el intento, ¿cuándo vamos a lograr eso? ¿O acaso uno cree que Dios nos va a liberar del ego por milagro? O a veces uno, como otra cosa tan fácil, quiere que Dios haga un milagro en nosotros y nos elimine el defecto así nomás, por así. No. Ellos respetan el libre albedrío. Ellos únicamente, la Madre Divina, esa fuerza cósmica interna, ese fuego devorador entre nosotros, solamente elimina el ego cuando aquel discípulo crea dentro de él la necesidad, haya comprendido la razón por la cual se debe eliminar ese defecto. Entonces ella acude a esa petición. Antes no, porque ella no puede violar las leyes. Entonces, queridos hermanos, para nosotros entrar en el cuarto camino, tenemos que adiestrarnos en los tres primeros caminos. Ya cuando el discípulo se vuelve diestro en esos tres primeros caminos, entramos al cuarto camino que se llama el matrimonio perfecto. O sea, que el matrimonio es el medio para alcanzar la perfección. Dice Jesús el Cristo, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que la vida está diseñada para los seres humanos
para alcanzar la perfección. No para nacer, crecer, multiplicarse, envejecer y morir. Esos son los fines de la naturaleza. Pero independientemente a todo eso, nosotros debemos lograr la perfección. Tenemos todos los elementos necesarios. Vemos, por ejemplo, a Abraham, Jesús, Moisés, San Francisco de Asís, el maestro Samael, el Buda y todos esos grandes hombres humanistas que hicieron un sacrificio, un padecimiento voluntario para alcanzar la perfección. Nosotros tenemos un cuerpo como lo tuvieron él, un sistema digestivo como lo tuvieron ellos, un sistema nervioso, un cerebro y un poder sexual como lo tuvieron ellos. ¿Dónde está entonces la diferencia? Si ellos tuvieron un vehículo como el de nosotros, entonces ¿para qué no dan este vehículo? Para hacer lo que hicieron ellos, alcanzar la perfección. Tenemos todos los elementos necesarios para lograr eso. Pero no aprovechamos esta existencia. No queremos, preferimos seguir maestros. Preferimos seguir líderes y convencernos creyendo a sí mismos de que estamos salvos. Tenemos un laboratorio, trabajemos en él. Para llegar al cuarto camino, el matrimonio perfecto, que eso siempre se entrega en los tiempos cuando la humanidad llega a una decadencia. Se entrega siempre la luz para que el ser humano logre la perfección y haga partícipe de aquella raza escogida, aquellos elegidos para poblar una nueva raza. En estos tiempos, y siempre lo mencionaron los grandes sabios, que llegarán seres de otros planetas, no a invadirnos, sino a ayudarnos. Y muchos han descendido. Y con el tiempo la humanidad entra a otros niveles. Tenemos que prepararnos para entrar a esos niveles. Ya tenemos que entrar en la parte no física, sino en la parte etérica. Ya el planeta ya está pasando los pasos para entrar a esa parte etérica. Sin embargo, la humanidad no está preparada para esto. Estamos condenados a perecer. O te preparas o pereces. Porque este vehículo, en las condiciones psicológicas que se encuentra la humanidad, no está apta para entrar a unos niveles superiores de naturaleza, sin antes haberse preparado. En el cuerpo físico está contenido los elementos para esa preparación. Y el potencial está en nuestra energía sexual. Cuando el ser humano entra, el discípulo entra en el cuarto camino, es medido, es pesado. Le mide su columna vertebral ¿para qué? Para ver el grado de su energía. O sea, estamos hablando de la transmutación de la energía sexual. Le mide su corazón para ver el grado de amor que tanto se ha sacrificado por la humanidad que sufre. Y le mide el aspecto de conciencia para ver hasta dónde ha eliminado su propio ego, su propio demonio. Somos medidos y somos pesados. Y el hecho de estar aquí o de estar aquí frente al computador, escuchando esta conferencia, es para que coloquemos nuestra conciencia y reflexionemos que guste o no nos guste, a nosotros nos miden constantemente. A la humanidad le tienen el ojo puesto. No solamente los seres superiores, sino también los hermanos mayores, buscando la manera de qué manera se puede ayudar a la humanidad que sufre.
Tenemos que entrar al camino del matrimonio perfecto. Tenemos que buscar el medio en el cual lo podemos liberar. Recuerde que el sexo nos trajo, nos dio este cuerpo físico. Y el mismo sexo nos puede dar los cuerpos existenciales del ser. Esto se habla públicamente en estos tiempos. La humanidad no entiende que a medida que la humanidad se ha degenerado sexualmente, ha entrado la decrepitud en la humanidad, la zozobra, la muerte, las enfermedades, el descalabro moral, que nos conlleva a la destrucción de la raza terrícola. Todavía tenemos una luz. Vamos a adiestrarnos, vamos a trabajar, vamos a crear esa voluntad consciente, vamos a luchar por la salvación, vamos a luchar por la palabra mágica que se llama amor, sentir amor por los seres humanos. Y para demostrar el amor que sentimos por la humanidad, tenemos que luchar en adiestrarnos, en desarrollar una voluntad, desarrollar un equilibrio en nuestra parte emocional y practicar los ejercicios de concentración para irnos poco a poco adiestrarnos y tener control de nuestra mente, para que la mente sea un vehículo de nuestro ser, no del ego. Porque nuestros pensamientos son muchos pensamientos. Cada agregado tiene un pensamiento y una porción de la mente. Por eso podemos decir que nadie puede tener responsabilidad, porque es cambiante incesantemente. Vamos a practicar la concentración. Vea, hay diferentes maneras de practicar la concentración. Ustedes se sientan, colocan una esperma al frente, lo enciende y se concentra en el fuego. Téngala fija y se concentra en ella. Ahí, hasta que la mente se queda quieta. Y ahí poco a poco se va adiestrando en ir controlando su mente hasta que queda en quietud. ¿Cómo usted cree que se puede manifestar la conciencia? ¿Cómo nosotros podemos desintegrar el ego? ¿Con una mente en batalla, en conflicto? Solamente cuando la mente está quieta, cuando queda en serenidad, entonces le da la oportunidad a la conciencia que se manifieste y ella puede estudiar, puede comprender, puede arrepentirse, puede perdonar, puede amar y puede suplicarle a la madre que elimine tal o cual defecto que haya estudiado. Solamente la conciencia. Tiene que darle la oportunidad a la conciencia que actúe en nosotros. Solamente la conciencia es la que puede hacer el trabajo de transmutación sexual. Hay muchos discípulos de que transmuta, pero es el ego. Una mente degenerada, una mente oscura. ¿Cómo va a transmutar algo tan sublime? Han vulgarizado el sexo. Entonces, hermanos, estos 4 caminos no es más sino el adiestramiento que debe tener cada discípulo para poder llegar a la perfección, para poder llegar a Dios. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden hacerla. Por internet, yo creo que se pueden inscribir en Justin, ¿verdad? Y ahí pueden transcribir las preguntas. Y aquí hay un monitor que puede leer la pregunta y se le puede dar respuesta directamente. Entonces, no hay pregunta. Allá hay una pregunta.
¿Cómo se logra una verdadera comprensión a un defecto para poderlo eliminar de verdad? Bueno, la pregunta que usted acaba de hacer, muchos hermanos se la hacen. Muchos hermanos se lo hacen. ¿Por qué se lo hacen? Porque sencillamente se hace un trabajo, se hace una retrospección, se visualiza el ego y trata uno de comprender, le pide a la madre que la elimine. Y realmente en la vida práctica vemos que seguimos siendo la misma persona, como si ni siquiera le hemos hecho un pellizcón a ese ego, porque continúa existiendo entre nosotros como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, usted se preguntará, ¿cómo hago yo para salir de esa lujuria? ¿Cómo hago, para salir de esa ira que me ha creado tanto problema en mi casa, en el trabajo? Y yo trato de trabajarlo y trabajarlo y parece como si nada. Yo sé que lo que están viendo por internet le sucede eso. Dice el maestro, en este camino no es juzgando al ego, ni justificando al ego como podemos eliminarlo, sino comprender. No el ego, sino la razón por qué tiene que eliminarse el ego. Pero es que la mente no puede comprender cosas que sea de la mente. La conciencia es la única que puede comprender esos aspectos del ego y sentir la necesidad que le elimine ese ego. Y muchas veces la comprensión de algo que hemos hecho no es algo que lo vamos a pensar, sencillamente se comprende. Es difícil describirlo, porque hay que vivirlo. Un ejemplo, para darle una idea. Usted ve a una mujer y de pronto en ese instante se manifiesta el yo de la lujuria, porque le parece que ese cuerpo es un cuerpo hermoso, le atrae. Posiblemente usted dice, no, pero yo tengo que respetar a esa mujer, ahí se manifiesta Dios. O sea, usted piensa en eso, todavía no ha comprendido. No ha comprendido, usted piensa y cree que haber comprendido, pero no ha comprendido, porque eso no es de la mente. Ese es un cuerpo y eso es todo, como cualquier cuerpo, como el de una mujer, un hombre, un animal, es un cuerpo. ¿Y a la final qué? Las comprensiones tienen diferentes niveles. A medida que se ahonda más en la meditación, por eso hay que adiestrarse, hay que ser como ese yogi, adiestrarse en la meditación, tener la mente quieta, porque solamente cuando la mente está quieta se da la auténtica comprensión. Por eso es que jamás se desintegra el ego, porque lo hemos hecho la comprensión a través de la mente. Y la mente no logra entrar a una profunda comprensión para sentir la necesidad de eliminar el ego. Son comprensiones muy superficiales, que ayuda al comienzo, después no sirve. Tenemos que ahondar más. Y para ahondar más tiene que ser independiente a la mente. Son necesidades del corazón. Son fuerza interna que le hace que uno le pida, suplique a la madre que elimine ese elemento.
porque no hay razón para que siga existiendo dentro de mí. No hay razón hacerle daño a las demás personas a través de agregados. Para uno poder comprender un agregado, tiene que irlo, separarlo en diferentes formas, ir más a fondo. Dice el maestro que si el agua no hierve a 100 grados, no se desintegra lo que debe desintegrarse. Hay que andar en aguas profundas, porque el agua ahí en el camino, pues sencillamente el sol lo seca y se forma la podredumbre. Pero en las aguas profundas hay vida. Eso quiere decir, más allá de la mente está la conciencia. Y ella sí siente la necesidad y comprende y siente la necesidad de una transformación. Cuando eso lo hace la conciencia, usted siente que se quita un peso de encima. Porque le suplica a la madre y la madre actúa y le desintegra un defecto. Tenga la plena seguridad que si usted se dedica, así sea 2 meses, de todo corazón, dedíquele 2 meses a trabajar un defecto, dele, y estén pendientes constantemente, y se le dedica 2 meses, de haber algún resultado. Pero no creamos esa voluntad del fakir. Lo hacemos hoy, ya mañana no. Tenemos que ir creando esa voluntad del fakir. Y se da cuenta que ya esa respuesta esa pregunta no me la va a hacer, sino que lo va a comprender usted mismo cuando usted vea sus propios cambios. Hay que trabajar. Permite a la conciencia que actúe y ella sí va a comprender las cosas. Permítele a la conciencia. Deje la mente a un lado y permítele a la conciencia. ¿Tiene alguna otra inquietud? Bueno, creo que no hay más inquietudes. A todos los que nos están viendo por internet, le doy la gracia por su asistencia. Los que están aquí presentes, también le doy la gracia. Espero que el tema del día de hoy lo reanime nuevamente a retomar el trabajo y empezar a cambiar radicalmente. Que Dios me lo bendiga a todos y para todos, paz inverencial.